porque se perdió ahí un eslabón. No se enseñó a los que venían atrás. Ya se perdió. Y amados hermanos, yo pongo este país como ejemplo. A veces me da pena, pero para mí ha sido un gran ejemplo esta nación. Y si vemos a personas en mal estado ahora de este país, si habláramos con ellos, nos dirían que unas 3 generaciones atrás, cuando mucho 4, nos dirían que su papá, o sea, él fue pastor o hijo del diácono. Ahí están atrasito, pero en un punto se falló. Cuando ya lo tenemos todo, ya, ¿qué es lo que hacemos el domingo? Nos vamos al deporte del muchachito. En lugar de venir a la iglesia, lo acompañamos al juego. Como todo tenemos, decimos, voy a con la familia a pescar y dejamos la iglesia el domingo. Y así es como nos vamos alejando. ¿Cierto? Hermanos, que Dios nos ayude, es muy importante. Bueno. Siéntanse todos bienvenidos, hermanos, unos anuncios brevemente. Bueno, pues primeramente, hermanos, agradecer a todos los hermanos involucrados en la conferencia que de una manera o de otra contribuyeron, que nos ayudaron. Sin su ayuda no hubiera sido posible. Pues yo no hice mucho, solamente aspiré el santuario X o lavé las ollas o puse el papel en los baños. Hermano, lo que hiciste fue de gran ayuda y de gran bendición. Todo lo que hiciste en la conferencia, pusiste tu granito de arena y por causa de ello fue que se logró. Muchas gracias por el apoyo. No faltó quien nos dijera por ahí 2 o 3 hermanos, no, hermano, les salió todo muy bien, muy organizado, los hermanos contentos, ayudando, ¿sí? Es ustedes, hermanos, no nosotros. ¿Sí? Lo hacemos para el Señor. Si yo algo hice, lo hice para el Señor. Y bendición. Y yo creo y espero que ustedes también. Y no te sientas mal si no te dieron esa palmadita en la espalda, hermano. Qué buen trabajo que hiciste. No. No te sientas mal. Acuérdate, lo hacemos para el Señor. Tú dalo. A lo mejor dices, pues yo acá nadie me ve que estoy ayudando. Dios te está viendo. Tú cuidas de la casa de Dios y Dios va a cuidar de tu casa. Es así, mis hermanos. Muchas gracias por el apoyo y tenemos planes de hacerlo mejor cada vez. Y si usted no tuvo la oportunidad de involucrarse, déjeme decirle que todavía hay lugar. Anímese para que nos apoye. Para honra y gloria del Señor. Otro anuncio, amados hermanos, este es para las hermanas de la iglesia. Este sábado ya tendrán reunión las hermanas de la iglesia. Hermanas, por favor, oren y sí, también oren por hermana Guille, pero hablen con hermana Guille. Ustedes, las hermanas de la iglesia que piensan estar el sábado en la reunión de damas, hablen con hermana Guille. Ella anuncia que va a ser en su casa, entonces hablen con ella, la dirección y esas cosas. Este sábado a las 6. Y hermana, si tú no has participado, anímate, involúcrate. Tú serás de bendición en el grupo. ¿Entiende? Tú serás de bendición en el grupo. Y bendecida también. Entonces, por ahí, hermanos, por favor. Y también, pues pedirle a la iglesia, hermanos, que oren por la comunidad en el área. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad alcanzar a los hispanos aquí en esta zona. ¿Quién va a llevar el evangelio? Si no lo hacemos los que lo tenemos. Primeramente orando para que Dios prepare los corazones y después yendo para llevar el mensaje. Oremos por eso, hermanos. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Muy bien, vamos a pedir a los hermanos que pasen a recoger la ofrenda, por favor.
Muy bien, vamos a orar por la ofrenda. Vamos a pedir a Rigo, por favor. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bendición estar en la iglesia, hermanos. Ya recibimos tremenda enseñanza. Esta primera hora fue de mucha bendición. Y hermanos, sigamos compartiendo la palabra de Dios. Usted dice, bueno, si la comparto y no la vivo, pues te vas a sentir un hipócrita. Y eso tal vez te va a ayudar para empezar a vivirla. Porque si la compartes y no la vives, te vas a sentir hipócrita. Porque a veces decimos, no, yo no comparto la palabra de Dios porque no soy hipócrita. No, compártela para que te sientas hipócrita. ¿Ya? Y eso te va a ayudar. Hermanos, necesitamos compartir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Estamos puestos para compartir la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Pero una cosa lleva a la otra. Pues qué bendición, hermanos, ya nos compartieron la palabra de Dios y yo espero que hayamos hecho compromisos con el Señor en nuestro corazón. Hermanos, hemos descuidado esa amistad con Dios, esa relación con Dios, ese compañerismo con Dios. Dice que Moisés estuvo allá en el monte con Dios y cuando bajó, la gente no lo podía ver a su rostro por causa de la gloria que había en él. Entonces, pasemos tiempo con el Señor. Es lo que nos va a ayudar. Es lo que nos va a ayudar. De ahí, pasemos tiempo con la familia y con el Señor juntos. El hermano decía, o sea, y parece que ha estado por acá en el país, yo no sé, que un niño come en el cuarto, el otro allá en la sala, el otro allá en la cocina, ya no hay ese tiempo de familia. Y eso debilita muchísimo a la familia. Muchísimo, hermanos. Es bueno que pasemos tiempo con la familia. Juntos viviremos o juntos moriremos. Es importante. Usted dice, mañana los niños van creciendo y cuando usted acuerda ya no los tiene. Y se fue el tiempo de pasar tiempo con ellos. Créame. Entonces, pasemos tiempo con la familia, pasemos tiempo con el Señor, pasemos tiempo en la iglesia. Tremendas enseñanzas, la conferencia, y yo me acostumbré a ver la iglesia llena. Yo no sé qué vamos a hacer. Hay que ir a buscar gente, hay que empezar a orar, como decía el hermano, a que la iglesia, a la gente venga a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, también tenemos visitantes en esta mañana.
Tenemos aquí a Joel y tenemos a Manny, pura Manny, ¿verdad, hermano Joel? Aquí, hermano Joel y Manny, son hermanos ellos. Su mamá es la secretaria del instituto que tenemos nosotros. Su pastor, los voy a acusar, deja que es el pastor Roy Vélez. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir. Tenemos también acá el joven, su nombre se me olvidó. Sí, sí, sí. Amén. Amén. Gracias, hermano Tomás. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más nos visita por primera vez, hermanos? ¿No? Todos de casa. ¿Están listos para oír la palabra de Dios? ¿Han orado para que Dios les hable? Si lo han hecho, Dios les va a hablar. Pase, pastor, y compártanos la palabra de Dios. ¿Van a cantar, hermano? ¿Y de una vez ahí nos comparte o...? Bueno, sí, está bien en la tarde. Sí, sí. En la tarde van a hacer 2 cantos, hermano. Sí. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bien, sí me gusta cantar a mí mucho, sí. No lo hago muy seguido para no quedarme sin iglesia. Pero lo haremos por la tarde y vamos a prepararnos bonito para presentar la alabanza al Señor. Bien, vamos a orar, por favor. Gracias, Padre y Dios, por este tiempo especial. Abrimos otra vez tu palabra para agradarte a ti, Señor. Padre, que tu palabra hoy día nos ofenda, nos lastime, porque, Padre, tú no matas, tú salvas. El pecado mata, Padre. Te pido, Señor, que haya corazones siempre en nosotros dispuestos, Padre, a oírte. Para ti sea la gloria en todo. Pido tu dirección en el amor de Cristo. Amén. Amén. Gracias por el pastor que enfatizó el tema de la familia. Es en la mesa donde se puede uno ver el ánimo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mal? Te veo triste. Y cuando no hay esos tiempos, que son valiosísimos, puede estar pasando alguien problemas muy serios y nos enteramos tarde. La mesa es importante. Y décadas anteriores la mesa era un lugar como de culto, un lugar especial, donde había toda una formalidad que se ha ido perdiendo y que, hermanos, esa buena costumbre tenemos que cultivarla, ¿sí? Lo que está pasando acá es igual allá en Latinoamérica, porque la gente anda muy estresada con el tema económico del trabajo, las deudas, y pareciera ser que el dinero lo soluciona todo y no es cierto. Así que restablezcamos junto con el culto familiar el comer juntos, ¿sí? Y también se puede aprovechar la mesa para el altar familiar, o sea, es cuestión de cada familia, pero hagámoslo. Hermanos, todos nosotros somos sobrevivientes al COVID, ¿sí? Por el favor de Dios, por la voluntad de Dios, usted está hoy día acá. En el mes de septiembre del año antepasado, estuve casi 30 días con oxígeno. Estuve muy grave, estuve a punto de estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, ¿sí? Y siempre estoy agradecido a mi esposa, una compañera que me ha cuidado minuto a minuto, segundo a segundo, y no solamente cuidó de mí, sino cuidó de mi padre, que nos agravamos los dos juntos. Mi padre, un hombre de Dios, temeroso de Dios, estudiante de la Biblia, y en sus últimos 5 años que él, se convirtió al Señor. Él nunca me empujó a ser cristiano, ni nunca me lo impidió. Mis padres me dejaban hacer lo que yo deseaba en ese aspecto. Eran muy moralistas, eran muy rectos, pero no tenían a Cristo. Mi padre llegó a conocer a Cristo de manera personal hace 5 años más o menos, o 7, no, 5, 6 años, 7, en ese lapso de tiempo.
Y bueno, nos agradamos juntos y como dije la oportunidad anterior, Dios le dio a él lo mejor, él está en la presencia de Dios y también marcó mi ministerio bastante, ¿sí? Pero también quien marcó mi ministerio pastoral es mi hermano mayor. Mi hermano mayor estuvo en Estados Unidos hasta el año 2002, quizás 2003, por acá, y él le detectaron un cáncer y él viajó a Perú porque el cáncer era agresivo y él fallece en el año 2008. Hasta ese año yo no sabía que iba a ser pastor y de repente vino una carga muy grande en mi corazón para poder ejercer el pastorado. Y gracias a Dios tuve el respaldo de mi esposa, de mis hijos. La iglesia comenzó. Nosotros somos profesores de carrera y siempre nos hemos sostenido con el sueldo del profesor en Perú. Hasta el día de hoy todo lo abocamos, sigo siendo docente y quisiera ser pastor a tiempo completo. Yo anhelo en mi corazón dedicarme exclusivamente. Ahora estamos con el tema virtual y eso me ayuda muchísimo para poder, y espero que el otro año, y oren por eso, hermanos, si ustedes quieren saber por qué motivo orar por la Iglesia Gracia, oren porque pastor, mi persona pueda dedicarse a tiempo completo, ¿sí? A la obra de Dios. Mis mejores amigos los tengo en la iglesia, hermanos. Los mejores amigos de mis hijos son cristianos. Y seguro los tuyos también. Son los frutos maravillosos de ser cristiano. No tengo ningún solo amigo fuera de la iglesia. Ojo, no soy antisocial, tú tampoco. Sí, tengo muchas amistades, entre comillas. Puedo hacer favores, pero comer juntos, salir juntos, solamente con cristianos. Eso es fundamental y los niños deben saberlo, los jóvenes. Tus mejores amigos tienen que ser personas que aman a Dios y aman su ley. Eso es clave para tu éxito. En Chiclayo está un penal que alberga a 6,000 o 7,000 internos. El penal está diseñado para 1,500, 1,600. En otras palabras, hay un hacinamiento allí. Y la población de este penal, el 75% de internos son jóvenes. Son jóvenes. Pienso que esa estadística no varía mucho de país a país en relación a que la mayoría de reos son jóvenes. Y todos los jóvenes con los cuales tuve oportunidad de hablar, porque una de las cosas que he podido hacer por la gracia de Dios es ir al penal en varias oportunidades. ¿Sabes qué responden ellos cuando les preguntas cómo llegaste aquí? Anota esto y no lo olvides, sobre todo los jóvenes. Dicen, los amigos que tuve. Todos, no estoy hablando de la mayoría, todos los amigos que tuve. ¿Sabes por qué estoy aquí? No solo es por la gracia de Dios o es por la gracia de Dios, sino que dentro de su gracia es por los amigos que tuve. Uno es el resultado de las personas con las cuales más se reúne. No lo olvides, eso es clave. El lugar donde estás, sea bueno o malo, es por los amigos que tienes. Nadie llega a un éxito solo. Y si hablamos de una gran compañía, te digo algo importante y no lo olvides esto. No hay mejor compañía que Dios. No existe mejor compañía que Dios. El apóstol Pablo, toda la vida anduvo con alguien, no. Humanamente hablando, es decir, a veces le abandonaron, a veces por razones de distancia estaba solo, pero en ningún momento él claudicó, porque él nunca dejó de alimentar su relación con Dios. Pablo es un ejemplo de un misionero que podía, que hacía con la fortaleza de Dios expandir el evangelio, estando solo o acompañado. Él no era pretexto de estar solo para perderse, ¿sí? Y vemos eso, por ejemplo, en la vida de los 4 jóvenes que van a Babilonia, ¿verdad? ¿Qué prometieron en su corazón? No contaminarse con el mundo, ¿sí? O José, hijo de Jacob, ¿sí? ¿Recuerda el título de este mensaje? ¿Se acuerda o no? Pastor, ¿se acuerda?
Los que estuvieron, ¿se acuerdan? Las comparaciones no siempre son odiosas. ¿Y por qué digo esto? No sé si aquí lo entienden, pero en Perú dicen que las comparaciones son odiosas. Cuando tú le dices a tu hijo, haz esto y mira cómo tal, entonces el hijo se siente mal y dice, no me gusta que me compares. ¿Sí? Y verdad que incomoda las comparaciones, pero no siempre las comparaciones son odiosas. Hay comparaciones que tú y yo necesitamos hacer, seamos padres o seamos hijos. Los amigos que tuve es la respuesta que todos dan y es la respuesta que tú debes dar. Tú has llegado al Evangelio porque Dios usó a alguien para que tú llegues a conocer al Señor. Había una dama de 22 años que estaba en el penal y bueno, a ella no le puedo entrevistar porque eso fue entrevista grabada ya a una dama porque es un penal para damas. Y ella dice lo siguiente, tiene 22 años y se para, dice, en las noches o en las mañanas y mira los muros de la cárcel y con una impotencia ella quiere volar, quiere saber trepar, quiere pasarse al otro lado, quiere salir porque quiere abrazar a su hijo y no puede. Quiere recibir otra vez el consejo de su madre y no puede. Y ella dice esto, mi familia fue buena, mi familia no era mala. Ellos me decían, esa amiga no te conviene, aléjate de esa amiga, aléjate de esa amiga. Y yo la defendía, yo sabía que ella estaba mal, pero yo la defendía, yo la defendía. ¿Cuántas veces los hijos están defendiendo a amigos que saben ellos mismos que están andando mal? Tienes que creer en el Señor y creer que Dios ha puesto a tus padres para que te corrijan y te adviertan del peligro que hay. No te olvides de esta expresión en esta primera parte del mensaje, los amigos que tuve. Las compañías son fundamentales. Por Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su mejor compañía es la ley de Jehová. Y el que ama a Dios ama su palabra. ¿Sí? Se estima que el joven actual, joven moderno, el joven de ciudades, a la edad de 17 años, ha visto 17,000 horas de televisión o medios audiovisuales. Esa es la estimación que hay. 16,000 horas o 17,000 horas de ver televisión, cine, audiovisuales, internet, redes sociales. Quiero que aprendan una frase que es interesante, que la pueden ustedes de repente en casa repetir con los hijos. Repitan conmigo esto. La sociedad que tenemos es la televisión que vemos. Y si gusta, anótelo. Otra vez, a ver si recuerda. El modelaje es la mejor forma de enseñanza. No hay nada más contagioso que el ejemplo. Más contagioso que el coronavirus, más contagioso que cualquier enfermedad es el ejemplo. Decía un joven, mi padre me dijo, jamás quiero verte tomando cerveza. Y mientras me lo decía, él tenía una en su mano. Eso está pasando en los hogares. Yo soy tu papá. No, yo soy tu mamá. Porque te lo digo. ¿No? Y no hay nada mejor que el ejemplo. No funciona si no hay buen ejemplo. La sociedad que tenemos es la televisión que vemos. O la televisión que vemos es la sociedad que tenemos. Ahora, apliquemos lo mismo a la música. La sociedad que tenemos es la música que escuchamos. Es un círculo vicioso. Pero Dios a ti y a mí nos sacó, ¿sí?, de las tinieblas a la luz. Porque, entonces, ¿cuánto pecado debe haber un joven? Según Dios. Efesios capítulo 5. Sed imitadores de mí como hijos amados. Y fornicación y toda inmundicia, ni aún se nombre. Pero ha normalizado la televisión y el cine y todo el pecado lo ha normalizado. Podemos ver personas mal vestidas constantemente, no solo en la calle, sino en la televisión que les ponemos. Las calles ahora son más seguras que los cuartos de los chicos.
Se llaman cuartos de muerte. Los hijos están matando en el cuarto. Hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de creyentes que aman al Señor. También la cultura pagana, humanista y los derechos que nos están inculcando nos hablan de que los hijos deben tener sus espacios y si no, que denuncien. Pero el espacio de la casa es el espacio del papá y la mamá. Ahí no hay reinos divididos, no hay zonas liberadas, ahí todo es control de los padres. Los hijos no pueden estar teniendo contraseñas, secretos, cosas así. No es, ¿qué le pones en riesgo? Todos los seres humanos somos mentirosos, ¿o no? Mentimos para protegernos. Esta dama, su hogar no era cristiano, esta dama que mencionaba ahora, pero ella reconocía que sus padres no le habían dado mal ejemplo, pero ella empezó a alimentar una mala compañía, una mala amistad. Tú tienes un buen hogar, Dios te ha salvado, Dios te ha dado este privilegio precioso de ser parte del pueblo de Dios, eres una buena familia en el Señor, pero puede estar pasando algo malo en tu casa y tú no lo sabes o estás excesivamente confiando en tus hijos. Alguna vez me preguntaron, ¿tú confías en tus hijos? Mi respuesta rápida fue no. En los colegios dicen, yo confío en mis hijos, los conozco como la palma de mi mano. Hermanos, los cristianos somos los más seguros, los más convencidos que son descendientes de Adán. Y que por salvarse de algo pueden mentir. Tú necesitas desconfiar bíblicamente de tus hijos para poder ayudarles. Hermanos, 16,000 horas de ver violencia, 16,000 horas de ver conceptos sexuales de mala manera. Y aun cuando se elijan documentales y cosas buenas, te digo algo, el exceso de ver audiovisuales trae problemas de salud. Tres cosas que produce el abuso, el mal uso de los medios de comunicación y de las tecnologías. Número 1, gente perezosa. Quitan las ganas de trabajar, quitan las ganas de hacer. Un ejemplo bastante sencillo es, si tú tienes 2 hijos y uno está limpiando el jardín y el otro está echado viendo televisión con el control remoto, ¿sí? Echado, y el otro está haciendo, y tú quieres que algo te vayan a hacer, un mandado afuera de la casa, y tú mandas a los 2, ¿quién va primero? ¿El que está haciendo o el que está echado viendo televisión? Y es que neurológicamente está demostrado que la televisión tiene un impacto en el cerebro que te aletarga y te quita las ganas. En cambio, la obediencia produce más obediencia. El trabajo te impulsa más a trabajo. Él está con las pilas puestas, está agotado, pero él tiene el ánimo de hacerlo. El otro no tiene el ánimo de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué produce la televisión? Mal usada, gente perezosa. También gente violenta. Gente violenta. Está demostrado que los gestos, actitudes que los niños han manifestado en sus escuelas tiene mucha relación con los gestos y actitudes que han visto en sus dibujitos animados o en sus películas que ven. ¿Sí? El genio, las respuestas, las actitudes son imitativas. No hay nada más contagioso que el ejemplo. Gente perezosa, gente violenta. Tercera cosa, gente lujuriosa. Porque lo que más vende en el mundo entero es la lujuria. Lo que es la mala conceptualización de la sexualidad. De tal manera que tenemos una sociedad hipersexualizada. Y eso conlleva a enormes desórdenes de fornicación, adulterio, a enormes desórdenes de concepción de lo que es el hombre o la mujer. Todo está metido allí. Y entra, hermanos, mientras uno lo está trayendo a la iglesia y aún haciendo su altar familiar, estamos nosotros mismos dejándoles que vean barbaridades, cosas impías que de todas maneras van a hacerle daño. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, pastor, puede ver cosa mala y no afectarle? Solo el pastor, ¿verdad? Él es el ungido, él tiene la cobertura. ¿Se escucha la palabra? No, esas palabras, falso. Los más valientes en la Biblia son los que huyen. Sí, esos son los más valientes, el huir, ¿no? Así que considere eso. A ver, repita conmigo. Número 1, ¿qué produce el exceso, el mal uso?
Pereza. Segundo. Tercero. ¿Y eso no es lo que estamos viendo en la iglesia? ¿Sí? Porque fácil es el mundo. El mundo es así, hermanos. Pero la iglesia, ese es el problema, el carácter de los hombres en los posteriores tiempos. Y un cuarto, no lo había dicho 3, son 4. Y puede haber más, ¿sí? Gente perezosa, gente violenta, gente lujuriosa. Por lo tanto, esta parte de las consecuencias, gente que no produce, gente que no da fruto en la iglesia, no da fruto. No, lo espiritual no le atrae, porque la carne es alimentada a segundo. 16,000 horas de televisión. En el sistema educativo peruano, para pasar por todo el sistema educativo, se necesitan solamente 13,000 horas de horas efectivas de clase. Ese es en el Perú. 1,000 horas a promedio por año. O sea que en términos matemáticos, la gente más ve televisión que va al colegio. Ahora, el tema es la atención. Ahora sáquelo del colegio y póngalo de la iglesia. Alguna vez yo saqué la cuenta de cuánto tiempo he pasado en la iglesia y cuántos sermones he escuchado. Salen miles. Pero también, hermanos, sumando, comparando la cantidad de horas que uno se ha expuesto con cosas que no debe ver, es bien lamentable. Por eso es que, hermanos, si uno siembra para su carne, segará corrupción. No lo puede evitar. Imagínate, por favor, por un momento, a un hombre sentado en un campo, y tú estás que lo observas todos los días, que se sienta en un campo, son sus tierras, ahí están los campos sin sembríos, y él está que lo contempla. Un día, tú sales y otra vez le encuentras sentado que está mirando ese hombre el campo, otro día, pasa 1 mes, 2 meses, 6 meses, un día por curiosidad te acercas y le dices, vecino, no sé, usted lo veo todos los días venir a sentarse acá, pues ¿qué es lo que está mirando? Porque yo no veo nada. Y le dice, bueno, estoy esperando que crezca el maíz. Wow, le dice, pero tanto tiempo, ¿lo has sembrado? Dice, no. Y así somos. Queremos cosechar sin sembrar. Queremos hijos espirituales, pero les damos televisión, redes sociales, internet. Nosotros mismos les pagamos. Les compramos equipos de sonido, equipos de, qué sé yo, todo lo que, hermanos, necesitamos parar en las compras. Por eso es el altar familiar. Por eso es el devocional. Para poder, ¿sabes qué? Los chicos comienzan a anhelar lo espiritual si vamos alimentándoles de lo espiritual. Pero tenemos que tener decisiones justamente de liderazgo en el hogar, ¿sí? Por favor, abra su Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Ahí manténgalo su Biblia abierta, puede ir leyéndolo en silencio. ¿Sí? Proverbios 11:30. Gracias a Dios, aun cuando hemos sido con mi esposa Lili, padres imperfectos, hemos comprendido siempre la importancia de nuestra presencia en sus vidas, una presencia efectiva. Y recuerdo en una ocasión, estábamos con mi hijo que ahora tiene 21 años, Darío Benjamín, él tendría ahí 4 años, estábamos en la puerta de la casa conversando con mi esposa, y mi hijo está ahí, yo era consciente y somos conscientes que los hijos siempre están escuchando todo, perciben el humor, perciben la conversación, etc. Y yo estaba consciente de eso con mi esposa, estábamos sentados en la vereda y él estaba en el jardín, unas plantas que ven ahí cerquita, y con mi esposa conversábamos acerca de las cosas de Dios, hablábamos del cielo, del infierno. Entonces yo le pregunto a mi hijo de 4 añitos, le digo, Darío, me dice, digo, hijito, ¿a dónde van los cristianos? Y él me mira y me dice, a la iglesia. No, le digo, hijo, cuando mueren, ya no van. ¿Ah? La lógica del niño, ¿no? Y nos reímos un rato y ya le compartimos de qué estábamos hablando, pero su lógica de él, ¿sabe qué? Esos momentos que quedan grabados en mi vida tienen que ver justamente con pasar tiempo con ellos. Y anécdotas tú tendrás también, yo las tengo varias, ¿sí? Pero es importante, no olvides esto, algunas ideas importantes te he dado, no olvides esto, lo más contagioso es el ejemplo. Eso no lo olvides, porque inclusive la forma como tú caminas, la forma como tú hablas, los gestos que haces,
tus hijos te van a imitar y van a ser como tú hasta en eso, ¿sí? Y obviamente lo más importante son los hábitos que tú tienes, ¿sí? Si te ven leyendo la Biblia desde que ellos son pequeños, entonces ellos van a hacer eso. Los embarazos de mi esposa han sido obviamente bonitos porque los hemos esperado los 4. Y justo en el nacimiento de Valeria, que nos acompaña, fue algo inusual porque cuando mi esposa fue a dar a luz, solamente había la obstetra, una sola, era madrugada y ahí en Chiclayo y no había ayudantes. Y me dice la obstetra, ¿usted nos puede ayudar? Obviamente respondí que sí, pero yo soy temeroso al tema de la sangre y todo eso. Pero dije que sí, es mi hija, pues no pasé. Pero hay algo que había marcado la vida, el embarazo de mi esposa en los 4 embarazos, que siempre les cantaba el himno, Jesús es mi Rey soberano. Ese era el único himno que les cantaba intencionalmente cerca a la barriguita de mi esposa, ¿sí? Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Y cantaba el himno, y cantaba el himno, y cantaba el himno. Era como un hábito que había hecho con ella. Nació Valeria, son bien resbalosos cuando nacen los bebés. Me enseñaron a cogerlo, cómo cogerlo. Pero ella no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Y me acordé del himno. Y me puse a cantar. Jesús es mi Rey. Y apenas oyó mi voz, ella se paralizó. Y me dijo, papi, ¿eres tú? No, eso no lo crees, ¿verdad? Pero sí me crees hasta donde se paralizó. Se paró, amados hermanos, de llorar. Honestamente sentí que me reconoció, ¿sí? Y dejé de cantar, volví a llorar y lo hice por 2 veces. Y es cierto que los hijos sí escuchan y reconocen la voz cuando están embarazadas las madres y el ambiente que les das desde ese momento. Todo influye. Lo más contagioso es el ejemplo. Tú necesitas comprender esto porque eso te va a ayudar a dar tus mejores respuestas, tus mejores actitudes con tu esposa, con los que te llaman, con los que te visitan. Eso es importante. Muy bien. Proverbios 16:30. Leamos. Me acompañan en la lectura. Proverbios, perdón, sí, está bien. 11:30, perdón, dije mal. 11:30, sí. Proverbios, capítulo 11, verso 30. Lean conmigo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hay áreas que hemos descuidado. Nos agrada tener hijos educados, hijos aparentes, hijos que cuando vayan a un lugar te hagan quedar bien, porque son siempre, ¿y qué más hago? Tía, ¿en qué le ayudo? Hermano, ¿en qué le ayudo? O sea, no solamente lo que les mandas a hacer, sino esos son hijos acomedidos, y eso te hace quedar bien. Hijos que en su privacidad no roban, no mienten, son honestos. Eso es precioso. Pero eso es incompleto si es que no es un ganador de almas. Eso es incompleto. Y sí, hay muchísima moral en las iglesias, pero falta comprender mucho más el ganar almas. El ganar almas. Uno de los objetivos del altar familiar y de la vida congregacional es que cada creyente, desde el día en que se convierte, se haga experto en ganar almas. Se haga experto en presentar el Evangelio. Conozca el Evangelio. Mencioné en el primer mensaje a Pablo, lo leemos mejor para que vean la expresión que utiliza acá, Hechos capítulo, en la conversión de Pablo. ¿Sí? Capítulo 8 será. 9, muy bien. En el caso de Pablo, dice la Biblia, capítulo 9, versículo 20, 9:20. Solamente lea las 2 primeras palabras, ¿sí? A la voz de 3. Solamente lea las 2 primeras palabras. 1, 2, 3. ¿Qué significa enseguida? En el acto. Al instante. ¿Y por qué? Porque tenía ganas.
Había nacido de nuevo. El entrenamiento no es para que te vengan las ganas. No es para eso. Si no, no has nacido todavía. Las ganas no tienen que ver con el entrenamiento, es para hacerlo mejor cada vez. Pero no para que nos inyecten ganas. Entonces, enseguida, ¿por qué enseguida? Él estaba ansioso, anhelando la oportunidad ya de hablar de aquel que lo ha redimido, lo ha rescatado, lo ha salvado. Enseguida. Ahora leemos todo el verso juntos, todo el versículo. ¿Sí? Leamos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué necesita alguien para evangelizar? Ser salvo. Ser salvo. ¿Quiénes deben ser miembros de la iglesia? Gente salva. Y eso, ojo, no podemos controlarlo todo. No, Dios puede saberlo, nosotros no. Pero por los frutos, ¿sí? Mencionábamos temprano, yo me alegré con los que me decían. ¿Te alegras cuando hay culto? ¿Avisas a otros que hay culto? Tu celular, hermanos, así la tecnología no es mala ni buena, simplemente es el uso que le des. Entonces la tecnología, redes sociales, comienza a mandar los temas de la predicación, los horarios de los cultos. No te canses. Hay gente que dice, muy cargoso, este amigo siempre me está invitando, pero un día él va a cambiar de opinión. Él va a cambiar de opinión. Hay gente que pasa y dice, yo decía que el hermano era muy molestoso, pero ahora entiendo por qué. Ellos no lo entienden, hermano. Que se incomoden por eso y no por otras cosas. Así que enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuándo se había convertido? Hace ratito. Hace ratito. Claro que hubo un lapso que él estaba ciego y todo lo que le pasó, lo sabemos. Pero él enseguida, apenas pudo, él comenzó a predicar a Cristo. ¿Y qué decía de Cristo? Él es el Hijo de Dios. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. Hermano, si tú eres salvo, ¿sabes por qué hay personas en una iglesia que jamás han hablado de Cristo? ¿Sabes por qué? Piensa una respuesta. ¿Por qué habrá personas en una iglesia que ya tienen 2 años, 3 años o más o menos que nunca han hablado de Cristo? Apunta esto. Nadie da lo que no tiene. No hay otra respuesta. No es Cristo importante. Te es útil para lo moral. La iglesia es un hermoso lugar. Hermanos, la iglesia es un lugar seguro. Aún no siendo cristiano, si alguien viene con la compañía de la iglesia, va a estar seguro. Si hace amistad con nosotros, va a estar seguro, va a aprender cosas morales, pero está perdido. No es salvo. Si aquí hubiese algún hermano o alguna familia o persona que viene acá porque la gente de la iglesia son gente amable y servicial y es un buen ambiente para que crezcan tus hijos, yo te digo en esta mañana, arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. En un partido de fútbol, cuando un equipo ataca al otro equipo y un remate al parante, otro remate al parante, otro remate al parante, casi gol, te pregunto, ¿los casi goles son goles? No. No es 10 casi gol contra 0. No, es 0-0. Ahí no pasó nada. No ocurrió nada. Entonces, no importa cuán buen concepto tengas de los cristianos, no importa cuán buen concepto tengas del evangelio, pero si tú no has creído y tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, tú vas al infierno. Porque la salvación del hombre no descansa en la vida moral, descansa en la fe en Jesucristo. Este versículo nos hace ver las 2 áreas en que los padres debemos criar a los hijos. Las 2 áreas. El área moral, el área de la honestidad, el área de las virtudes cristianas. Y podemos hacer una lista, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Pero si no ganan almas, estás a la mitad. Como también ocurre lo contrario, ¿sí? Predicamos el evangelio sin tener una vida íntegra.
¿sí? Dice, creo que es el Salmo 50 o 51 en la oración, para enseñar a los transgresores el camino de Dios. Límpiame, dice, límpiame y enseñaré a los transgresores tu camino. Como dice el pastor ahora, algunos son sabidos y dicen, bueno, como no estoy bien, no predico. Estás en un grave problema, ¿no? No quiero ser hipócrita, estás en un grave problema, ¿sí? ¿Sabes tú que el problema se soluciona de rodillas? Entonces, al no hacerlo se llama soberbia. Estás perdido. Dos áreas que debes considerar, amado hermano, para la crianza de tus hijos y jóvenes, para tu vida y para su futura familia, se forma en las virtudes de Cristo y se forma para que gane almas. Son dos áreas que tenemos que nosotros considerar. Ejemplos en la Biblia tenemos varios. Vamos al libro de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas vamos a compararnos, ¿sí? Y si te resulta molestoso, qué bueno, ¿sí? Y incomoda, hermano, cuando uno lee, pero ojo, es una incomodidad que te produce la palabra, ¿sí? En realidad los que oyen no deben molestarse nunca con el predicador, ni el predicador tampoco predicar molesto, ¿sí? Pero que la gente se ofenda con Dios para que reaccionen a esto. Bien, Lucas, Evangelio de Lucas. Una cosa particular de este Evangelio es que su autor es considerado como uno de los mejores historiadores de esa época. Lucas, y de manera diligente, obviamente con la inspiración del Espíritu Santo, él pone en orden, como le dice a Teófilo, todas las cosas. ¿Respecto a qué? Respecto a la biografía de Jesús. Y aquí viene otro detalle importante. Así como yo debo conocer como la palma de mi mano cómo presentar el Evangelio a las personas, debo conocer como la palma de mi mano la vida de mi Salvador. Debo conocerla. Y los Evangelios nos proporcionan. Ahora, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, ¿no es cierto? Y puedes encontrar el Evangelio en todo Isaías, por ejemplo. Lo encuentras, el Evangelio completo. Hasta puedes evangelizar con el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Sí? Así puedes predicar con el Nuevo Testamento. Muy bien. En esa concepción panorámica, Lucas, en su investigación, con toda la sabiduría de Dios, pues hace lo mismo que los demás, concluye que Jesucristo es el Mesías. Pero la diferencia entre el Evangelio de Lucas y los demás evangelios, o una de las diferencias, es cómo él comienza este tratado. Lucas sería el tomo 1 y Hechos sería el tomo 2, ¿sí? O los 4 evangelios, el tomo 1 y Hechos el tomo 2, porque todo es secuencial. ¿Dónde comienza Hechos? Con la ascensión, ¿verdad? Con la ascensión de Jesucristo, ¿sí? Así como le habéis visto ir, así también volverá. ¿Y dónde terminan los evangelios? Con la ascensión. O sea, Lucas continúa con el libro de Hechos. Muy bien, es el mismo autor también. Es Lucas quien dice, y en ningún otro hay salvación, aunque él reproduce las palabras de un apóstol, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muy bien. Y Lucas, en su primer capítulo, nos menciona 2 familias, 2 matrimonios. Y en estos mismos 2 capítulos nos dice cómo era el carácter de papá y de mamá. Tanto de José y María, como de Zacarías y Elizabeth. De los 4 nos muestra, y con esos hogares es bueno compararnos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Zacarías y Elizabeth? Aplicable para José y María. Versículo 6, 1:6. Lucas 1:6. Esto debe ser el norte de todo matrimonio. Debe ser el estándar. De repente lo escogen para poner, así como está en el templo acá, los versos bíblicos, en casa también en los postes, en los lugares del hogar estratégicos, un texto bíblico. Dice, lean conmigo, ambos eran justos delante de Dios,
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La valla está alta, ¿verdad? Pero es alcanzable, no es inalcanzable. A diferencia de Juan el Bautista, porque algunos podrían poner como pretexto, Juan el Bautista es un caso muy especial, porque de otros no se dice lo mismo. Lea el versículo 15, yo lo leo en voz alta, dice: porque respecto a Juan el Bautista, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esta condición no ha sido la mía ni ninguna de nosotros, ¿sí? Y no es común en los mortales. Pero respecto a Juan el Bautista, respecto a lo que iba a hacer, todo el plan del Señor es un caso especial. Pero el caso de Zacarías y Elizabeth, o de José y María, ellos no tenían esa condición, igual que nosotros. ¿Y por qué, amados hermanos, escuche bien, por qué ambos eran justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas? ¿Por qué? Porque hacían su altar personal, su altar familiar y su altar congregacional. Lo podemos ver. Ellos tenían en su mente la verdadera dimensión de lo que era cada una de estas cosas. Para ellos era lo primero, ¿sí? Su relación con Dios, para poder tener una buena relación con los demás. Si yo tengo una buena relación con Dios, tendré una buena relación con mi esposa, con mi cónyuge, y una buena relación con mis hijos. Si mis hijos tienen una buena relación con Dios, tienen una buena relación con sus padres. Yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre sin haber considerado el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercero. Es el orden. Uno no puede hacer esta fragmentación. Por eso es importante que tus hijos amen más a Dios que a ti, que tus hijos amen más a Dios que a tu cónyuge. Eso es clave, pero eso se desarrolla a través, justamente, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué lo cambiamos? No, tu fe no va a crecer viendo películas cristianas. ¿Sabías tú que hay películas cristianas, entre comillas, que han cambiado la doctrina y ahora se creen cosas por las películas? Recuerdo alguna vez, mi papá, cuando no era creyente, él hacía este chiste. Él decía: hijo, ¿quién abrió el Mar Rojo? Le digo, Moisés, ¿no? Me dice. Charlton Heston, el actor. La película más famosa antigua de los 10 mandamientos, el actor, él decía el nombre del actor. Y mucha gente se queda con las imágenes, con los conceptos y las creencias. Y es más, un hermano una vez me dijo una historia mal contada de Sansón. Y me la contó con detalles. Y hermano, ¿dónde lo ha leído? Y escarbando la película que había visto. Y él la asumía como verdadera. Ten cuidado, esto que parece exagerado es cierto. ¿Cuánto de nosotros en nuestra fe puede estar alimentado de algunas cosas que se han contaminado? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un detalle, que tenían un anhelo. ¿Y cuántas veces se me han preguntado por qué no tenemos un hijo? Cuando dos se unen, se dice que un matrimonio es la unión, un matrimonio cristiano es la unión de dos perdonadores, ¿sí? Si no, les va a ir mal, si no, nos va mal. Cuando se unen, hermanos, no es solamente, por lo menos no ha pasado eso, con mi esposa y yo nos casamos para tener hijos. Si Dios no nos lo da, bueno, está en el Señor, ya no en nosotros, pero nos casamos para tener hijos. Entonces, este anhelo tenía Zacarías y Elizabeth, tenían este anhelo, pero no tenían hijos, pero adoraban a Dios. No andaban de quejosos, ni como pretexto para desanimarse, para desalentarse. Ahora, si te ubicas, si empatizas con ellos y te ubicas de un matrimonio que tiene 1, 2, 5, 10, 15 años y no hay un hijo, y es más, cuando te encuentras con alguien y dice, ¿y cuántos hijos tienen? Y es como una flecha, ¿verdad? Bueno, no tenemos hijos. Y de repente
Señor, tendrás planes, propósitos, lo entiendo, Señor, pero sí, humanamente nos afecta. Pero ¿cómo eran ellos? Repítalo usted, ¿cómo eran ellos? Justos, irreprensibles delante de Dios. Eso no los amilanaba, no les quitaba el ánimo. Las circunstancias no gobernaban su vida. Dios gobernaba sus vidas. Y eso es importante, hermanos. Las circunstancias difíciles para todos, unos en un campo, otros en otro campo. Ubícate en la vida de José. José, hijo de Jacob, sin congregación, sin una Biblia en sus manos, pero dice el Señor, Jehová lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. Estaba en la cárcel, Jehová lo prosperaba. Estaba como esclavo en la casa de Potifar, Jehová lo prosperaba. Y él entendió todo al final, ¿verdad? Pero él confió que Dios es bueno, que Dios tiene propósitos. No hay circunstancia que justifique que nosotros nos desanimemos. ¿Sabes qué es el desánimo? Pecado. Es falta de agradecimiento. Incluso la depresión es aislarse de la realidad. Un cristiano nunca debe aislarse de la realidad. Jamás. ¿Cuál es tu realidad? Que tú tienes una ciudadanía ya en los cielos. Que tu familia, si ha entregado su vida al Señor, pues son salvos. Mi realidad es que somos peregrinos en este tiempo. Ninguna circunstancia debería... Pero hermanos, también hay que entender esto, porque decirlo es fácil, ¿verdad? Por eso hablaba yo de 24 horas. Cuando lo ves como día, entonces se ve viable, porque cada día tenemos que concebirlo como una batalla. El día que uno piensa que un día no ha luchado, ese día algo ha pasado mal, porque todos los días tenemos que entender que el mundo no descansa, Satanás no duerme, sus demonios tampoco. Todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Qué fue Juan el Bautista? Fruto de este hogar piadoso. Virtudes y ganaba almas. Virtudes y ganaba almas. ¿O no? ¿O no? Claro. Eso pasó con Juan el Bautista. Él formó el carácter. ¿Sabes? A tal punto formó su carácter que la gente creía ver en él a Cristo. Pensaban que ¿eres tú el Mesías? Impresionante, ¿verdad? Cuando los apóstoles, sin letras, del vulgo, como dice la Biblia, eran vistos por los demás, reconocían que habían estado con Cristo por su carácter. Entonces, fruto, evidencia de que estamos haciendo un trabajo bueno para el Señor es que nuestros hijos están desarrollando las virtudes de Cristo y están ganando almas. Ganar almas es una expresión dicha de manera contextualizada, es presentando el Evangelio, llevando las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso es que nuestra meta no puede ser que sean unos grandes profesionales, eso es añadidura. Nuestra meta debe ser que nuestros hijos, sus pies sean hermosos, que tengan vidas preciosas en el Señor. ¿Cuál es el fruto del hogar de José y María? Recuerda que Jesucristo no fingió ser hombre, sino se hizo hombre. Completamente humano. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente. Hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él fue criado. Él fue criado. No es que como era el Hijo de Dios, ya no hubo necesidad de que lo críen. La Biblia habla tanto de Zacarías como de Elizabeth, como de José y María, que eran fieles en todas las ordenanzas que Jehová había mandado, que estaban vigentes, las practicaron al pie de la letra. Así como Noé hizo el arca, al pie de la letra. ¿Sabes qué le agrada al Señor? Que hagas tal como Él te dice. Que no cambies los materiales uno por otro, que no pienses que quizás el fierro sea mejor que la madera para el arca. Solamente confía en el Señor y haz lo que te corresponde hacer. José y María tuvieron un hijo lleno de virtudes y ganador de almas.
Y ahora viene otro hogar para compararnos. Porque podemos también sacar una conclusión equivocada y decir, bueno, nuestro Señor Jesucristo tuvo padres piadosos. Juan el Bautista tuvo padres piadosos. Yo soy madre soltera. No aplica para mí. Falso. Te hago recordar de Ana. Ana no tenía un hogar piadoso. Ella tenía una vida piadosa, pero su esposo no andaba por el mismo camino. Ana es la evidencia de que quien confía en el Señor puede impactar en todas sus generaciones. Así que Ana tiene una oración hermosa, hermanos. Por favor, veámosla. Ahora, a Ana se le concedió a Samuel y a otros hijos más, pero centrándonos en Ana, vamos también, Samuel, por favor, primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Ana tiene una acción de gracias precioso en la Biblia. Capítulo 2. Esa es una mujer agradecida. Mi corazón se regocija en Jehová. Todo esto lo provoca Samuel, ¿verdad? Un hijo es precioso, un hijo no es para matar, un hijo es una bendición. Nazca en las condiciones que nazca. Un hijo es posesión de Dios para ti, herencia, ¿sí? Cuando tú ves la herencia de tus suegros, la herencia de tus padres que he dejado para la familia, cuando ves la herencia de alguien, cuando llegas a esa casa, ¿a quién te hace recordar? A quién te lo dio, a quién te dejó la herencia, ¿sí? Y si tú ves a tu hijo, tienes que acordarte del Señor. La gente cuando ve a su hijo, creo que ve diablos porque lo quieren matar. Se enteran que están embarazadas y viene mucho miedo a su cabeza, cuando en realidad el problema no fue el bebé, el problema en sí es la desobediencia. Ahora, mi corazón se regocija, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio. Parece que está orando un profeta, un hombre grande, como decimos a veces en el Señor. Está orando Ana. Una madre que tuvo circunstancias muy difíciles por su condición de estéril y porque su esposo tenía otra esposa. O sea, es algo muy duro. Y sin embargo, las circunstancias no le impidieron formar a un niño que tema a Jehová, que le sirva y que gane almas. También hay. Usted puede leer toda la oración y edificarse con esa oración, pero no podemos dejar lamentablemente de leer lo que pasó con los hijos de Elí. Y es el último hogar que voy a mencionar. Elí, ¿qué cargo tenía? Zacarías, ¿qué cargo tenía? José, ¿qué cargo tenía? Papá, cristiano, carpintero. O sea que aquí no es que, es hijo del pastor, por eso es que le va bien. No, eso depende, puede irle mal. El sacerdote era Elí. No figura la madre en toda la historia, pero aquí hay un abandono penoso de la formación de los chicos. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Aquí hay ausencia, porque Elí es sacerdote de una secta. No, de una iglesia bautista. Elí es sacerdote del pueblo de Dios, de la doctrina correcta, de la Biblia correcta. Pero sus hijos no fueron criados, fueron consentidos. Es fácil darse cuenta cuando tenemos hijos consentidos. Les compras cosas que no necesitas. Y a veces con el dinero que no tienes. Y a veces para crear impresiones en personas que ni te conocen. Es todo una concupiscencia. No compres nada que no necesites. No compres nada a tus hijos que no necesiten porque los estás dañando.
Estás formando algo del carácter de Elí en ellos, porque asumen como derechos cosas que no lo son. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Léanlo ustedes, por favor. 2, 3. Léanlo. Primera de Samuel 1, 2, 12. Primera de Samuel 2, 12. Por el contexto, podemos ampliar, parafrasear diferente, por el contexto. Los hijos de Elí eran hombres sin Dios, que hacían lo que bien les parecía, ¿sí? Y no tenían una relación con el Señor, porque conocimiento sí tenían. ¿Sí? Por el contexto, la palabra conocimiento cobra otro significado. Ellos administraban, ellos enseñaban, pero se burlaban y se volvieron desvergonzados porque lo hacían públicamente ya. Cuando los hijos no reciben formación, hermano, se van a volver desvergonzados, te van a causar vergüenzas. Necesitamos, no importa la edad que tengan tus hijos. Claro que cuando están más pequeños es mucho mejor, pero uno nunca deja de ser padre. Para orar por ellos, para ser tropiezo para ellos, para ser obstáculo para ellos, pero necesitamos, hermanos, ¿por qué? Un padre que pierde a sus hijos ha fracasado. ¿Sí? No tiene sentido cualquier empresa, logro, título académico, no tiene sentido nada si ellos no están caminando con Dios. Los hijos de Elí tenían padres que conocían la misma verdad que José y María, que Zacarías y Elizabeth, que Ana. ¿Cuál fue la diferencia entre todos? La obediencia. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Nos permites, Padre, compararnos, porque para eso está la Escritura, como espejo, para ver nosotros, Señor, qué necesitamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Señor, gracias porque no nos falta una iglesia local. Que valoremos, Señor, la iglesia local. Fundamental, Señor, para recordar siempre ser exhortados hacia el temor a ti. Padre, gracias por estos maravillosos ejemplos que están para nuestro provecho. Algunos tristes, Señor, lamentables. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos tu misericordia y tu perdón. No queremos formar hijos impíos, sino, Padre, temerosos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, pastor. No, hermanos, qué gran enseñanza. Necesitamos nosotros entender, hermanos, hay ejemplos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar, hermanos, que necesitamos nosotros buscar al Señor. Necesitamos realmente buscarlo a Él y ponerlo a Él en primer asunto, hermano. Un cristiano que no tiene a Dios en primer asunto tiene equivocadas sus prioridades. Dios debe que ser primero. Y si a Dios no le agrada, no importa a quién le agrade, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Puede ser quien sea. Si tú te paras por Dios y tú lo pones a Él primero, Dios va a empezar a obrar en tu vida, en tu familia. Pero si Él no es primero, hermanos, es tiempo de que tú decidas que Él va a ser el primero en tu vida. Y que no vas a tomar decisiones que a Él no le agradan. Que vas a hacer lo que a Él le agrada. Que vas a luchar por agradarle a Él. No le hace que se enoje el perro, el gato, el primo, el tío, quien sea. Dios debe que ser primero. Dios busca creyentes que se paren por Él. Que lo vamos a echar al pozo de los leones, le dijeron a Daniel. No importa. Aviéntenme ahí. Pero Dios va a ser primero. Que lo vamos a poner en el horno de fuego. No importa.
pero Dios va a ser primero. Necesitamos cristianos que podamos decir, Dios va a ser primero. Le duela a quien le duela, se ofenda a quien se ofende. El primero que se ofende es el diablo. ¿Me entienden, hermanos? Pongamos a Dios primero. Y de ahí la vida cristiana va a tener sentido, va a tener valor. Vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozarnos si Dios es primero. Invertimos mucho tiempo en otras cosas que no ayudan. Es bueno compararnos, hermanos, como dijo el hermano, o sea, es bueno compararnos para ver cómo andamos con la palabra de Dios. No siempre compararnos es malo. Compararnos con lo que Dios dice. Y bueno, hermanos, yo espero que en la tarde puedan regresar. El tema de la tarde, pastor. ¿Este que empezó o el tema así se llama? Ok, bueno, bueno, hermanos, gracias, nos vamos a poner de pie. Hermanos, si Dios le ha hablado a su vida mientras oramos ahí en su corazón, usted tome decisiones, pero sea honesto con Dios, sea honesta con Dios. ¿Cómo está usted viviendo para Dios? ¿Cómo está usted viviendo delante de Dios? Y usted decida, hoy voy a poner a Dios primero. Luego vas a llamar tal vez, pastor, tengo muchos problemas, que ese. No le hace. Pon a Dios primero. Vamos a orar, hermanos. Hermano César, puedes orar para terminar. Dios les bendiga, hermanos.